Uno cuando tiene que subirse aquí parece que nunca llega el día, y cuando llega el día uno quiere salir corriendo. No es fácil poder subirse aquí, es una gran responsabilidad delante de Dios y bueno, vamos allá a la palabra. El título dice: despiértate tú que duermes. Este título nos recuerda cómo debemos permanecer conscientes a que hay una verdad, la verdad de Cristo. Si tú eres creyente y Él mora en tu vida, tenemos que andar como luz, tenemos que andar conforme acuerdo a esa luz. En lugar de entregarnos a las obras de las tinieblas, de las que antes de pertenecer a Cristo pertenecíamos y de las que nos involucrábamos tanto en ellas. Estas obras deben de ser desenmascaradas. Amén. Todo lo que gobernaba mi vida, todo lo que dominaba mi vida. Yo quisiera hablar de un espíritu que no sé si os ha pasado muchas veces. Uno se pone a leer la palabra y hay versículos que los has leído muchas veces, pero no te has parado a meditar quizá en una sola palabra, el significado que tiene y cómo puede hacer en las vidas. Y la palabra nos habla de un espíritu llamado estupor, el espíritu de estupor. Y estuve buscando comentarios, buscando muchas cosas en cuanto a este espíritu, y es algo totalmente que no era consciente de ello. Dice que el espíritu de estupor está diseñado para cegar los ojos, para tapar los oídos espiritualmente y entorpecer la mente del cristiano. Dice que cuando una persona se separa, o sea, se aleja de Dios, da lugar, abre puertas a este espíritu de estupor. ¿Y qué hace? Hace que la persona pierda el temor de Dios y que se enfríe espiritualmente. Pero la sorpresa es que este espíritu no viene solo, siempre viene acompañado de más espíritus. Y uno de ellos es el de rebelión. No sé quién estuvo el domingo. La pastora Vero nos mencionó este espíritu, y es un espíritu que se levanta contra la autoridad de Dios. ¿Hasta ahí bien? ¿Y cuál es su función? Pues, como he dicho, ¿no? Cierra los ojos, tapa los oídos y anula por completo la mente. Dice que este espíritu lo que hace es anular toda capacidad mental de análisis, es decir, de analizar las cosas, de analizar las situaciones. Bloquea la inteligencia del hombre. Y dice que entorpece y cierra la mente de las personas. ¿Pero a qué personas se refiere? Pues hay muchos ejemplos. Dice que se refiere a las personas tercas, las personas que son sabias en su propia opinión, las personas orgullosas que no aceptan consejos, que no se pueden concentrar en nada, las personas que son inseguras, las personas que pierden la pasión por las cosas de Dios, e incluso aquellas que no pueden alabar, ni adorar, ni servir a Dios. Es decir, se vuelven insensibles al mover de Dios. Y hay ejemplos en la Biblia, aunque la palabra estupor aparece en Romanos 11:8, que habla acerca de lo que Dios hace con el pueblo. Pero tenemos ejemplos, aunque no especifica, pero nos da ejemplos de cómo el hombre abre puertas a ese espíritu de estupor en sus vidas. Y vamos a leer Éxodo 10, 27 al 29. Dice: el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlo salir. Lárgate de aquí, le dijo a Moisés, le gritó el faraón a Moisés. Te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Muy bien, respondió Moisés, nunca más volveré a verte. Aquí digamos que acaba estos versículos como que la advertencia de Dios aquí como que se acaba, como que el faraón pone fin a esas advertencias y echa de su presencia no solo a Moisés, sino al Dios de Moisés. Y dice que endureció el corazón, pero el faraón se resistió y entonces Dios aumentó esa resistencia. ¿Por qué?
porque el faraón eligió traer más juicio sobre su vida. Si alguien así como el faraón decide luchar o, digamos, levantarse contra Dios, me temo que el resultado es un desastre, es muerte. Él puso su reputación y su orgullo por encima del bienestar de un pueblo que al fin y al cabo eran sus esclavos, le estaban sirviendo, solo pedían: déjanos ir al desierto a adorar a nuestro Dios. Pero el faraón no se levanta contra el pueblo, sino se levanta contra Dios, porque él estaba sentado en el trono de su corazón. Él era, se veía que era el mismo Dios, ¿no?, para los egipcios. Y aquí vemos el orgullo, la terquedad, la maldad, la rebelión de un hombre que se levanta contra Dios. Y no solo eso, sino contra su pueblo. Entonces, no hizo caso a las advertencias. Cuando dice que Dios endurece el corazón, dice que para que no comprendiera la verdad y se negara a liberar al pueblo. Él ya estaba, su corazón ya estaba endurecido, ¿no? En las primeras plagas vemos como él endurece el corazón, pero sigues leyendo las plagas y va diciendo: Dios endurece el corazón. ¿Para qué? Para manifestar su poder. Todo el que estuviera allí presente tenía que ser testigo del poder de Dios, porque cuando Dios tiene un propósito, lo cumple. Y cuando algo se levanta contra su pueblo, pues Él pelea por él, ¿no? Entonces esto nos recuerda que Dios no puede ser burlado. Nos recuerda que no podemos jugar con las cosas de Dios y no podemos cerrar los ojos a las advertencias de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a leer otro ejemplo, Números 21, del 5 al 9. Dice: comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos el horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y atala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraron la serpiente de bronce y sanaban. ¡Wow! Antes de esto, antes de la queja que se levanta contra Dios y Moisés, el pueblo venían de una victoria. Venían de ganar una victoria contra los cananeos. Ellos, antes de esta victoria, antes de esta batalla, estuvieron clamando para que Dios les diera la victoria frente a los enemigos. Pero resulta que saliendo de la victoria, en lugar de clamar o de adorar a Dios por esa victoria, sus bocas se llenaron de queja. Volvió la queja a sus vidas. El cansancio, el agotamiento, iban caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Y en el momento que se quejan, Dios permite, ¿no?, estas serpientes venenosas. Cuando ellos ven el peligro, entonces parece que hay un arrepentimiento, ¿no? Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Y Moisés les dijo al pueblo que intercediera por ellos. Dios tuvo misericordia, sí, aunque muchos murieron, pero tuvo misericordia. Le dijo que levantara un poste donde estuviera una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara fijamente esa serpiente de bronce sanaría y viviría. Esa serpiente estaba representando a Jesús en la cruz, el perdón de pecados. Y la queja sobre cómo Dios estaba haciendo las cosas trajo consecuencias, trajo muerte. Entonces vemos cómo murieron por la incredulidad, muchos de ellos, porque dice que murieron muchos: desobediencia, terquedad, orgullo. Y esto nos recuerda de cuántas veces nos quejamos a Dios como si Él estuviera haciendo mal las cosas. Nos recuerda lo impacientes que somos, nuestra incredulidad, cuando nos lleva a decirle cómo nos tiene que responder según nuestra necesidad, como si Dios nos debiera algo. Y debemos recordar que somos nosotros los que servimos a Dios, que es por gracia que estamos aquí, y que Él es Dios contigo o sin ti, lo adores o no lo adores.
pero nosotros no somos nada sin Él. Amén. Juan 8, otro ejemplo, 44 al 46. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Aquí está hablando Jesús a los fariseos, que eran líderes religiosos que se oponían a Jesús, se negaban a recibir a Jesús como el Mesías, por muchas señales que hizo. Pero dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién servían? O sea, ¿cómo iban a creer? ¿Cómo estaban sus vidas? Dice que los fariseos estaban cegados por el orgullo y por el apego que tenían a las tradiciones. No podían ver la verdad. Había una ceguera espiritual, había frialdad, había legalismo, había religiosidad. Los mismos que decidieron entregar a Jesús buscando cómo acusarlo para quitarlo del medio, les estorbaba. Y no solo eso, aquellos que escuchaban día tras día la verdad también lo rechazaron y lo despreciaron. ¿Cuántas cosas ponemos antes que Dios en nuestras vidas como lo primero? ¿Qué apego tienes por las cosas que siguen en tu vida? Y hablo de las cosas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Y hablo de las cosas que se levantan como ídolos, que se apegan a nuestras vidas, que no queremos soltar, pero Dios le llama idolatría. Amén. ¿Cuántas señales hemos visto y no nos hemos decidido a seguirlas? El espíritu de estupor también puede ser causa de estancamiento. Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 10 y 11 dice, vine al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su pueblo, a su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Juan describe la reacción de su propio pueblo a la llegada de Jesús hecho hombre. Dice, a los suyos vino, se refiere al hecho de que Jesús vino como el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento, en la tradición judía. Sin embargo, dice, los suyos se refiere al pueblo judío que lo rechazaron, fariseos, maestros de la ley, y no solo lo rechazaron, sino prendieron una persecución contra Jesús. La gente estaba esperando un gobernador político que librara a los judíos de ese yugo de los romanos. Estaban esperando un líder religioso que se levantara. ¿Para qué? Para hacer cumplir las leyes de los judíos, como lo estaban haciendo los fariseos. Pero Jesús viene a romper todo lo que es del hombre. Un problema crítico en sus vidas espiritual, ¿cuál era? En su corazón había espíritu de estupor. Un espíritu que anulaba, cegaba y endurecía el corazón. Estaban lejos de Dios, estaban lejos de hacer la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba, ¿y nosotros qué estamos esperando? ¿Estamos esperando un líder, un salvador político que nos libre de los problemas materiales? ¿O estamos esperando un salvador que verdaderamente nos haga libres de nuestros pecados y de nosotros mismos? Porque ese espíritu que se movía en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús opera hoy también. Opera en personas dentro de la iglesia, personas que están adormecidas, personas que viven una frialdad espiritual y apatía espiritual. Y hay una pregunta, ¿el espíritu de estupor es un castigo permanente? No, no es un castigo permanente. Dios permite este espíritu en el pueblo de Israel como consecuencia de desobediencia y de rechazo a la verdad. Pero fue
temporalmente en el caso de Israel, para que los gentiles también pudieran tener la oportunidad de recibir el mensaje y la gracia de Dios, porque Dios dice que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a aquellos, ¿no? a que aquellos vengan y se arrepientan de sus pecados y confiesen. ¿De qué nos advierte la palabra respecto a este espíritu? Nos advierte de los peligros de la incredulidad y de la resistencia a la verdad. Si nos descuidamos, podemos caer en la ceguera espiritual y cerrar nuestros ojos a la verdad. Entonces, es necesario estrechar nuestra relación con Dios, estrechar, poder ver lo que Él ve, poder estar pendientes de lo que nos rodea, que verdaderamente hay una guerra espiritual, hay un mundo espiritual que hay que respetar porque es verdadero, existe. Y también buscar la unidad entre nosotros para no caer en este estado. Porque si te sientes distante de Dios, si tienes dificultades para comprender la palabra, teniendo el Espíritu Santo en tu vida, si te sientes indiferente a la verdad de Dios, quizá estés afectado por este espíritu. Mateo 24, 37 al 39 dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio, arrasó con todos, y así será cuando venga el Hijo del Hombre. Es fuerte la palabra de Dios, pero es una verdad. Amén. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé había corrupción, había violencia, era tan la maldad que había en el hombre que Dios decide destruir la tierra. La gente no querían arrepentirse, se negaron a arrepentirse, se negaron a escuchar a Noé, se reían de él, se burlaban y le decían mentiroso. Lo que más, los pensamientos del hombre, lo que más se alimentaba en ese tiempo era la maldad en el corazón del hombre. Cuando leí Génesis 6:6, que dice, Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre, dice, y le dolió en su corazón. Esto traspasó mi vida como una espada, porque no se trata de que estamos leyendo una historia que aconteció, que pasó en sus tiempos, sino qué nos dice hoy Dios, hoy habla a nuestras vidas. ¿Qué estoy poniendo en primer lugar? ¿Qué le está agradando a Dios de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Amén. Dice que en los tiempos finales sobre la tierra habrá tantos creyentes como los días de Noé, como los días de Lot, cuando Dios también decide destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la inmoralidad que se movía, por el pecado que había. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá muy pocos cristianos verdaderos. No habrá temor de Dios a las cosas propias, ¿no?, que Él ha creado para que nosotros disfrutemos de ellas. Habrá adormecimiento sobre la tierra, hombres, mujeres, jóvenes que se darán a los placeres de este mundo, a lo que les atraiga el mundo. Pero esto no es nada nuevo, esto es algo que ya está pasando frente a nuestros ojos. ¿Y cuál es la causa por la que este espíritu de estupor entra a las vidas? Hay muchas, pero una de ellas es la desobediencia y el rechazo a la palabra de Dios. Hay una historia de un profeta que Dios llamó para ir a Nínive, el profeta Jonás. Lo llamó para predicar la palabra a Nínive, para advertir a Nínive de lo que les venía. Pero Jonás se enfadó muchísimo con Dios. A mí esto me sorprendió, porque no entendía la misericordia de Dios con un pueblo tan perverso y un pueblo enemigo. Así que Jonás no aceptó, desobedeció, quizá por la falta de sensibilidad en su corazón, quizá por la carga, por la falta de pasión por las almas. Jonás no entendía que la misericordia de Dios va más allá de la mentalidad humana y sus deseos. Así que huyó
y se fue hacia Tarsis. Dice, y cuando fue en el barco hacia Tarsis, dice la palabra que Jonás, ¿qué hizo? Se durmió. Y ese adormecimiento físico podía ser un reflejo del adormecimiento espiritual, a tal nivel que cuando llega esa tempestad que se levanta en esa embarcación, el capitán le dice a Jonás 1:6, dice, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Es decir, por la falta de, quizá, pues, de visión, como he dicho, de sensibilidad, ¿no?, a lo que Dios le estaba demandando, la desobediencia trajo consecuencias, que también puso en peligro la gente que le rodeaba, gente que no eran cristianos, o sea, gente no creyente. Y entonces les dice, ¿a quién sirves? Y él empieza a hablar de Dios, que le temía a su Dios, a Yahvé. Pero él tenía claro que lo que se estaba moviendo, esa tempestad, era por la desobediencia. Y les dice, bueno, tirarme por la borda. Así que en esos momentos no había arrepentimiento en Jonás. El arrepentimiento viene cuando ese pez grande que habla la palabra viene y se lo traga. Dios estaba esperando, haciendo esperar ese pez para, de alguna manera, conservar la vida de Jonás. Y ahí es cuando él clama a Jehová. Y sigue la historia, pero me paro aquí. Esto es espíritu de estupor, una condición espiritual tal que parece que en algunos casos podría venir como un síntoma por el producto de la desobediencia. Pero si tú te sientes reflejado con esta historia, con lo que estamos hablando, también la palabra nos da respuesta para poder combatir este espíritu. Y la primera es un cambio de actitud, levantarte con fe, reprender el espíritu y despertarte espiritualmente. Dice que con un acto de fe proclamando la palabra, porque dice Dios que demanda acción y aquí debe de cambiar, nuestra actitud debe de cambiar. Estamos adormecidos espiritualmente, nos estamos estancando. Entonces hagamos como el hijo pródigo que dijo, me levantaré y regresaré a la casa de mi padre. Dios te va a proveer de poder y fuerza que necesitas. ¿Para qué? Para levantar, pero tiene que haber un cambio de actitud. Amén. Y reconocer tu estado anémico espiritual. Entonces, primer consejo, vemos un cambio de actitud y reconocer que estoy mal. Segundo, revisar el corazón si hay algo en el pasado que Dios te mandó a hacer y no lo has hecho. Muchas veces dejamos de oír a Dios porque Él nos mandó algo en nuestro pasado que no hemos zanjado. Y quiere decir que para que Él nos dé nuevas direcciones, tenemos que dejar el pasado zanjado, cerrar las puertas al enemigo y sanar nuestras vidas. Amén. Entonces, segundo consejo sería ponerme a cuentas con Dios y zanjar lo que he dejado a medias. Hebreos 3:15. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Cuando Dios hable, debemos de obedecer, porque cuando obedeces y eres sensible a su voz, la voz del Espíritu Santo, ¿qué hace? Te mantiene despierto y avivado para no caer en ese estado, en ese espíritu de estupor. Tercer consejo, comenzar a despertar y avivar el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Es verdad que hay veces que no hay deseos de orar, pero es ahí cuando yo me tengo que determinar, tomar la actitud y la decisión de hacerlo. ¿Cómo? Leyendo, creyendo. Si yo no creo la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Cuando yo empiezo a creer, empiezo a declararla y cosas se empiezan a mover. Sientes que tu espíritu se vivifica. Entonces el cansancio, la apatía, la desgana, la frustración, todo empieza a bajar. Y esto no es de un día para otro, esto es día a día, es un día
a la vez. Día a día tengo que renunciar a cómo se siente, o sea, es decir, ir en contra de lo que voy sintiendo físicamente y lo que a veces aquí también esa mentalidad negativa. Entonces dice que uno siente de nuevo ese despertar, el fuego en el espíritu, el fuego de Dios, y así como en la vida de David, el rey David. Me encanta porque aunque era un hombre con tantos errores, metió tantas veces la pata, pero dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Cuando él estaba en batalla, cuando estaba rodeado por sus enemigos, cuando estaba debilitado, sabía con quién hablaba, sabía a quién tenía que acudir. Y su corazón se derramaba en su presencia. Dios quiere corazones que se derramen en su presencia. Y para combatir este espíritu tenemos también el ejemplo de Nehemías. Nehemías lo usa Dios para guiar al pueblo en la reconstrucción tanto moral como física. Y en parte del libro nos habla del tiempo de regreso del pueblo de Israel cuando fueron deportados, pero cómo vuelve el pueblo, cómo se encuentra la ciudad, cómo se encuentra el muro de Jerusalén cuando vuelven a la ciudad. Nehemías 1, 3 y 4 dice: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Se pone delante de Dios, ora, intercede y ve la necesidad que están delante de sus ojos, no solo física, sino espiritualmente. Un corazón dispuesto a ser parte de la solución, cualquiera que fuera. Tuvo la visión de reedificar el muro, y no solo en algo físico, como he dicho, sino de restaurar espiritualmente a un pueblo. Dice, observó los muros, cómo estaban los muros cuando el pueblo vuelve. Simbolizaban los muros al pueblo, a la gente. Estaban desalientados, estaban desanimados, estaban decaídos, estaban derribados. ¿Cómo estaban las puertas? Las puertas habla de los obreros, los que supuestamente se tenían que mantener firmes, se tenían que mantener de pie, poner orden, pero sus vidas dice que estaban consumidas por el fuego. Nehemías 2:17. Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Aquí Nehemías, hablándole al pueblo, los reta a levantarse, a edificar, a esforzarse para bien, porque una ciudad sin muros estaba indefensa y era peligroso habitar sobre ella. Y luego tenían los pueblos de alrededor que, digamos, que consideraban el muro derribado como una señal de que Dios los había abandonado. Pero esto tenía que ser una señal para levantarse, para confiar, para retomar lo que Dios les estaba demandando. Porque, como hemos dicho, una ciudad sin muros está indefensa y demasiado peligroso habitar en ella. Así que el desánimo, la pasividad, la apatía que marcaban la nación judía en los tiempos de Nehemías se reproduce de forma evidente en nuestros días, en nuestros tiempos, en nuestras iglesias. Dice, pero sin embargo, hoy Dios nos recuerda que sigue siendo capaz de transformar situaciones de estancamiento espiritual en bendición, en renovación para nuestras vidas, porque Dios es real, Dios vive, Él está aquí, pero se trata de disposición y de obediencia, se trata del corazón de su pueblo, el Dios que contesta la oración, que pelea por su pueblo, que impacta con su palabra, que responde cuando su pueblo se arrepiente y confiesa sus pecados. Nehemías nos enseña cómo reconstruir. Reconstruir algo es mucho más difícil que construir algo desde cero. Entonces, cuando pasamos por el proceso de reconstruir, tiene que ver con reparar, recuperar. Dice, no importa
lo que estemos intentando reconstruir, porque no todo tiene que ser necesario hacerse, sino también hay cosas que se necesitan deshacer. Ya hablamos de hábitos que necesitamos romper, como he dicho al principio. Todo lo que nos involucraba en la obra de las tinieblas no puede dominarnos. Y por lo menos si viene a mi vida, si se levantan esos gigantes, si se levantan esos fantasmas del pasado, tenemos que saber rechazarlo y decir no. Dice que uno comienza a reconstruir cuando se identifica con la necesidad. También necesitamos, hay corazones que necesitan ser sanados para reconstruir. ¿Hay murallas en tu vida que necesitan ser reparadas? ¿Hay puertas rotas que están dejándote expuesto y vulnerable? Isaías 49, 15 y 16. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén, convertidas en ruinas. Dios vio que las murallas de nuestras vidas estaban por reedificar, por reconstruir. ¿Y qué es lo que hizo al respecto? Dice, vino para ser nuestro reconstructor. Él vino, hizo una buena evaluación y luego identificó nuestra necesidad. Y Jesús, igual que Nehemías, lloró sobre nosotros, lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Juan 15, 5 y 6. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. A los que permanecen dice que se les poda para que estos produzcan mucho fruto, pero a los que no permanecen se les corta y se les echa en el fuego. En el Antiguo Testamento la vid representa a Israel. Y aquí el profeta Isaías dice que se había convertido Israel en una viña silvestre e inútil. Jeremías también comparó a Israel con una planta que se había degenerado. Y si hablamos de Oseas, se quejó, porque dice que Israel era una vid vacía. El hombre independiente y en sus fuerzas no puede lograr nada, no es nada. Seguimos metiendo la pata, seguimos fallando. Pero en contraste a esto, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que se identifica con la vid verdadera. Dice, mi Padre el labrador. Dice, mis seguidores son los pámpanos. Jesús promete producir fruto en las vidas de los creyentes. Promete, es una promesa. Las ramas o pámpanos no tienen vida en sí mismas, al no ser que reciban vida y sustento si permanecen unidas a la vid. El cristiano separado de Cristo y sin provisión de Dios no puede vivir una vida semejante del Señor ni glorificar al Padre. Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí tenemos un mandato que no es humanamente imposible de realizar. ¿Cómo puedo despertar yo de la muerte espiritual? Solo Dios. Solo Dios. Unidos a la vid. Dice, mi forma de vivir tiene que revelar la urgencia de la hora en la que me encuentro, la importancia de vivir en Cristo. Dice, mi conducta en este mundo tiene que demostrar a quién pertenezco. Pertenezco a Cristo. Como he dicho, el hombre falla, el hombre comete errores, pero lo importante es que vamos hacia esa perfección y lo importante
es poder creer que necesito a Cristo, poder arrepentirte. Me gustaría que nos pusiéramos en pie. Voy a pedirle a Loida, grupo de alabanza, ¿de qué fuente te estás alimentando? ¿Cómo están tus muros hoy? ¿Qué hábitos necesitas romper? Dejemos que hoy Dios repare nuestras murallas. Hay una canción que la sabemos todos, pero es tan importante cuando cantamos las alabanzas, no es cualquier canción. Hay canciones que son salmos, hay canciones que declaran, hay canciones que traen rompimiento, pero cuando hasta que tú no abres tu boca, no puede haber ese rompimiento. Hay una canción que dice: Dios es por nosotros y vence las tinieblas. Él está en ti hoy y vence toda tiniebla, todo lo que te quiere dominar, todo lo que se quiera adueñar de tu vida. Dice, su reino establece, no será vencido. Dice, Él está sentado en el trono de nuestro corazón y no será movido, no será vencido. En Él está la victoria, nada ocupará ese lugar, solo Cristo. Pero esto lo debo declarar con mi boca. Dice, en su nombre Cristo cae el enemigo, toda cadena, toda fortaleza, toda obra del maligno, todo plan del enemigo sobre tu vida debe de caer. Oramos y vamos a empezar con esta canción y no quiero que se le escuche, que se le escuchará, pero no quiero que solo se le escuche al grupo de alabanza. Quiero que esta canción, porque así lo sentí, que sepáis que toda la semana yo lo estoy declarando y hoy una vez más lo declaro y te puedo garantizar que han pasado cosas sobre mi vida. Quiero que sea una declaración, que te olvides del que está a tu lado. Deja que ahora el Espíritu Santo obre y ministre tu vida y cantemos juntos esta canción. Señor, rechazamos todo lo que entorpece hoy las mentes, todo lo que nos insensibiliza al mover de Dios. Hoy se rompe todo candado espiritual. Oh Dios, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Rechazamos todo espíritu, oh Dios, de estupor, toda frialdad, toda ceguera espiritual, toda religiosidad, toda mentira, toda negatividad, todo plan del enemigo, hoy tiene que caer en el nombre de Jesús. Y hoy tu pueblo lo declara, Señor. Obra ahora y seas tú ministrando, Espíritu Santo, nuestras vidas. Necesitamos de ti, en el nombre de Jesús.
rechazamos en el nombre poderoso de Jesús. Aquí está tu iglesia decidida a levantarse, a despertar y a continuar de la mano contigo, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, oh Dios, y queremos honrarte con nuestras vidas, Señor, oh Dios, declarando esa victoria y esa bandera sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de hoy. Gracias a los que nos seguís por redes y nos vemos el miércoles a las 7. Que Dios os bendiga.